Segunda carta, diciembre 1943. Ya le he escrito, y le he escrito en el tono de la certeza. Después de 5 años de separación, le he explicado por qué nosotros éramos los más fuertes, a causa de ese rodeo que hemos dado para ir a buscar nuestras razones, de ese retraso que nos provocó la inquietud por nuestro derecho, a causa de esa locura que vivíamos por querer conciliar todo lo que nosotros amábamos. Pero vale la pena regresar sobre ello. Ya lo hemos dicho, hemos pagado muy caro ese rodeo. Antes que aventurarnos a la injusticia, hemos preferido el desorden, pero al mismo tiempo, ese rodeo es el que ha construido hoy nuestra fuerza, y por ello estamos cerca de la victoria. Sí, le he dicho todo eso con el tono de la certeza, sin tachadura alguna, abuela pluma. También he tenido tiempo para pensar en ello. La meditación se hace por la noche. Desde hace 3 años, ustedes han creado una noche sobre nuestras ciudades y en nuestros corazones. Desde hace 3 años, perseguimos en las tinieblas el pensamiento que hoy se levanta en armas frente a ustedes. Ahora puedo hablarle de la inteligencia, pues la certeza en que vivimos hoy es aquella que en todo se compensa y se aclara, en que la inteligencia da su consentimiento al valor, y supongo que es una gran sorpresa para usted, quien me habla con ligereza de la inteligencia, verla superar tantos obstáculos y decidir de pronto volver a entrar en la historia. Eso es de lo que quiero hablarle. Como se lo mencionaré más adelante, la certeza del corazón no implica, hasta donde yo sé, su alegría. Eso ya da sentido a todo lo que le escribo. Pero antes que nada, quiero poner en claro mi situación con usted, con su recuerdo y con nuestra amistad. Mientras pueda, quiero hacer por ella la única cosa que puedo hacer por una amistad cuyo fin se acerca. Quiero aclararla. Ya he respondido a ese "usted no ama a su país" que me arrojó alguna vez y cuyo recuerdo no me abandona. Hoy quisiera solamente responder a la sonrisa impaciente con que usted saludaba a la palabra inteligencia. En todas sus inteligencias, me dijo usted, Francia reniega de sí misma. Sus intelectuales, según convenga, prefieren la desesperación o la búsqueda de una verdad improbable en lugar de su país. Nosotros ponemos a Alemania antes que a la verdad, más allá de la desesperación. Aparentemente eso era cierto, pero, como ya se lo he mencionado, si a veces parecía que nosotros preferíamos la justicia a nuestro país, es porque queríamos únicamente amarlo en la justicia, como queríamos hacerlo en la verdad y en la esperanza. En eso nos distinguimos de ustedes. Nosotros teníamos la exigencia. Ustedes se contentaban con servir al poder de su nación. Nosotros soñábamos con ofrecerle a la nuestra la verdad. A ustedes les bastaba servir a la política de la realidad, y nosotros, en nuestros peores deslices, conservábamos confusamente la idea de una política del honor, que hoy hemos vuelto a encontrar. Cuando digo nosotros, no me refiero a nuestros gobernantes, pero un gobernante es poca cosa. Veo una vez más su sonrisa. Siempre he desconfiado de las palabras. Yo también, pero desconfiaba aún más de mí mismo. Usted intentaba empujarme por ese camino que usted mismo había tomado, y que la inteligencia se avergüenza de la inteligencia. En ese entonces yo ya no lo seguía, pero hoy mis respuestas serían más seguras. ¿Qué es la verdad?, me preguntaba usted. Sin duda, pero al menos nosotros sabemos qué es la mentira. Es precisamente lo que ustedes nos han enseñado. ¿Qué es el espíritu? Conocemos lo contrario. ¿Qué es el asesinato? ¿Qué es el hombre? Pero ahí lo detengo, porque nosotros lo sabemos. Es esa fuerza que siempre termina por expulsar a los tiranos y a los dioses. Es la fuerza de la evidencia. La evidencia humana es lo que debemos preservar, y nuestra certeza ahora reside en su destino, y el de nuestro país están ligados el uno al otro. Si nada tuviera sentido, usted estaría en lo cierto, pero hay algo que mantiene sentido. No dejaría de repetírselo. Ahí es donde nos distinguimos de ustedes. Nosotros nos hacíamos de nuestro país una idea que lo ponía en su lugar, en medio de otras grandezas, la amistad, el hombre, la felicidad, nuestro deseo de justicia. Eso nos conducía a ser severos con él, pero para terminar, nosotros teníamos razón. No le hemos dado esclavos, no hemos
desacreditado nada por él. Hemos esperado pacientemente para ver con claridad y hemos obtenido, en medio de la miseria y el dolor, la felicidad de poder luchar al mismo tiempo por todo lo que amamos. Ustedes luchan, al contrario, con toda esa parte del hombre que no pertenece a la patria. Sus sacrificios son inútiles, porque su jerarquía no es la indicada, y porque sus valores están fuera de lugar. Entre ustedes, el corazón no es lo único que ha sido traicionado. La inteligencia toma su venganza. Ustedes no han pagado el precio que ella exige, ni han retribuido su costoso tributo a la lucidez. Desde el fondo de la derrota puedo decirle que ahí está lo que se pierde. Permítame mejor contar de esto. Una mañana, en algún lugar de Francia, un camión conducido por soldados armados traslada a 11 soldados franceses de una prisión que conozco al cementerio, donde ustedes deben fusilarlos. De esos hombres, 5 o 6 hicieron algo realmente para merecerlo: una octavilla, algunas citas y, más que nada, su rechazo a ustedes. Estos permanecen inmóviles en el interior del camión, habitados por el miedo, ciertamente, pero, si me atrevo a decirlo, por un miedo trivial, el que invade a todo hombre frente a lo desconocido, un miedo al que se adapta el valor. Los demás no han hecho nada, y saber que iban a morir por error o como víctimas de cierta indiferencia les hace más difícil ese momento. Entre ellos hay un muchacho de 16 años. Ustedes conocen el rostro de nuestros adolescentes, no voy a ahondar en ello. Aquel es presa del miedo, se entrega a él sin pena. No ponga su sonrisa de desprecio. A él le castañan los dientes, pero ustedes sienten cerca de él un capellán, cuya tarea es hacer a aquellos hombres menos pesada la hora atroz que espera. Creo poder decir que para los hombres que morirán, una conversación sobre la vida futura no arregla nada. Es demasiado difícil creer que en la fosa común no termina todo. Los prisioneros están callados en el camión. El capellán se vuelve hacia el muchacho, encogido en un rincón. Este le entenderá mejor. El muchacho responde. Se aferra a esa voz. La esperanza regresa a él. En el horror más silencioso, a veces es necesario que el hombre hable. Tal vez podría solucionarlo todo. Yo no hice nada, dice el muchacho. Sí, dice el capellán, pero eso ya no importa. Ahora debemos prepararte para morir bien. No es posible que no me entiendan. Soy un amigo y tal vez te comprendo, pero es tarde. Estaré cerca de ti y Dios también. Verás que será fácil. El muchacho se vuelve. El capellán habla de Dios. ¿Acaso el muchacho cree en él? Sí, cree en él. Entonces sabe que nada tiene importancia frente a la paz que le espera. Pero esa paz le da miedo. Soy tu amigo, le repite el capellán. Los demás permanecen callados. También hay que pensar en ellos. El capellán se acerca al silencioso grupo. Da la espalda al muchacho por un momento. El camión circula suavemente con un pequeño ruido de deglución sobre la carretera húmeda del Rocío. Imagínense esa hora gris, el olor matinal de los hombres, el campo que se adivina sin verlo, por los ruidos de la yunta o por los cantos de los pájaros. El niño se acurruca contra el toldo que cede un poco. Después, un pasaje estrecho, entre este y la carrocería. Podría saltar si quisiera. El otro está de espaldas, y en la parte delantera los soldados se concentran en orientarse en la oscura mañana. El muchacho no lo piensa. Arranca el toldo y se desliza por la apertura. Salta. Apenas se escucha su caída, unos ruidos de pasos precipitados sobre la carretera. Después, ya nada. El joven iba por tierras que ahogaban el ruido de la carretera, pero el chasquido del toldo, el aire húmedo y el aire húmedo y violento de la mañana que irrumpe en el camión hace que el capellán y el resto de los soldados vuelvan la cabeza. Durante un segundo, el padre examina las caras de esos hombres que lo observan en silencio. Un segundo en el que el hombre de Dios debe decidir si está del lado de los verdugos o de los mártires, como lo pide su vocación. Pero este ya había golpeado la barrera que lo separaba de sus compañeros. Ashtuk da la alerta. 2 soldados se abalanzan dentro del camión y agarran a los prisioneros en custodia. 2 soldados saltan al suelo y corren por los campos. El capellán, a unos pasos del camión, plantado sobre el asfalto,
Intenta seguirlos con la mirada a través de la bruma. El camión, los hombres, escuchan únicamente los ruidos de la casa, las interjecciones ahogadas, un disparo en silencio, de nuevo algunas voces cada vez más cerca y al final un sordo pisoteo. Traen al muchacho de vuelta. Nada lo tocó, pero se detuvo, rodeado de aquel vapor enemigo, de pronto sin valor, despojado de sí mismo. Sus guardias lo arrastran más que conducirlo. Lo han golpeado un poco, pero no mucho. Queda por hacer lo más importante. No dirige una mirada al capellán, ni a nadie más. El sacerdote se subió y se sentó cerca del chofer. Un soldado armado tomó su lugar en el camión. Tirado en uno de los rincones del vehículo, el muchacho no llora. Observa cómo se hila entre el lodo y el suelo la carretera donde amanece. Los conozco. Ustedes pueden imaginar muy bien el resto, pero debe saber quién me ha contado esa historia. Un sacerdote francés. Él me decía, me avergüenza ese hombre, y me alegra pensar que un sacerdote francés no había aceptado poner a Dios al servicio de la muerte. Eso es cierto. Simplemente ese capellán pensaba como usted. Le parecía natural que su fe estuviera al servicio de su país. Los propios dioses están movilizados en su país. Están con ustedes, como acostumbra decir, pero a la fuerza. Ustedes ya no distinguen nada, no son más que puro impulso, y ahora combaten con los únicos recursos que pueden proporcionar una cólera ciega. Están más atentos a las armas y a las acciones magníficas que al orden de las ideas, empecinados en desbaratar todo, en seguir su pensamiento fijo. Nosotros partimos de la inteligencia y de sus dudas. Frente a la cólera no podíamos hacer nada, pero ahora hemos terminado el rodeo. Ha bastado con la muerte de un muchacho para que juntáramos la cólera con la inteligencia y ahora somos 2 contra 1. Quiero hablarle de la cólera. Acuérdese, al notar mi sorpresa ante la brusca acción por parte de uno de sus superiores, usted me dijo, también eso está. Pero ustedes no lo entienden. A los franceses les hace falta una virtud, la de la cólera. No, no es eso. Pero los franceses son exigentes cuando de virtudes se trata, y no las asumen más que cuando es necesario hacerlo. Eso le da a su cólera el silencio, y la fuerza que apenas ahora ustedes empiezan a experimentar. Y con ese tipo de cólera, la única que conozco, le voy a hablar. Porque, ya se lo he dicho, la certeza no implica la alegría del corazón. Sabemos lo que hemos perdido al dar ese largo rodeo. Sabemos el precio que hemos pagado. A esa áspera alegría de luchar en concordancia con nosotros mismos, y porque tenemos un sentimiento agudo que le es irreparable. Nuestra lucha guarda tantas amarguras como confianza. La guerra no nos santifica. Nuestras razones no estaban listas. Nuestro pueblo escogió la guerra civil, la lucha obstinada y colectiva, el sacrificio sin comentarios. Ha elegido la guerra que se ha dado a sí mismo, que ha recibido de los gobiernos estúpidos o cobardes, aquellas en las que se ha reconocido en la que la lucha por cierta idea se hace de sí mismo. De ese lujo que se ha permitido cuesta un precio terrible. Respecto a eso, una vez más, ese pueblo tiene más mérito que el suyo, porque quienes caen con sus mejores hijos, ahí está mi más cruel pensamiento. En la mofa de la guerra existe el beneficio de la burla. La muerte golpea por todas partes y al azar. En la guerra que libramos, el valor se designa a sí mismo. Todos los días ustedes fusilan a nuestros espíritus más puros, pero su ingenuidad no va sin adivinación. Ustedes nunca han sabido lo que había que elegir, pero conocen lo que se tiene que destruir. Y nosotros, que nos llamamos defensores del espíritu, sabemos, sin embargo, que el espíritu puede morir cuando la fuerza que lo aplasta es suficiente. Pero tenemos fe en otra fuerza, en esas figuras silenciosas, ya alejadas de este mundo, que ustedes agujeran con balas a veces, creen desfigurar el rostro de nuestra verdad. Pero ustedes no cuentan con la obstinación que hace luchar a Francia contra el tiempo. Esa esperanza desesperadamente nos mantiene a flote a los momentos difíciles. Nuestros compañeros serán más pacientes que los verdugos y más numerosos que las balas. Como puede constar, los franceses son capaces de sentir cólera. Diciembre 1943.